Ya inicia Clic Noticioso en la emisora labuenaradiopanamá.com con los periodistas Rogelio Adonican y Rubén Polanco. Síguenos en redes sociales y haz tus comentarios. Somos Clic Noticioso. Buenos días, mis amigos oyentes de esta su emisora digital labuenaradiopanamá.com. Hoy miércoles 7 de abril del 2021 para llevarles a ustedes una emisión más de su programa Clic Noticioso, como de costumbre en compañía de nuestro colega y amigo Rogelio Adonican. Saludos, Rogelio. Buenos días. Hola Rubén, feliz miércoles. Bueno, aquí estamos nuevamente para tratar de informar un poco más y hacer algo didáctico, ¿no? de nuestro diario vivir y no enredarnos tanto. Así que buscamos explicar un poco y hoy nos toca algo de salud. Es el Día Mundial de la Salud y nos acompaña el doctor Jan González Polanco. Así es, el doctor Jan Pablo González, parte del equipo de epidemiología, es un epidemiólogo del Ministerio de Salud, donde vamos a estar conversando un poco del tema de la pandemia. Ya tenemos más de un año en esto, pero siempre surgen dudas, todos los días surgen dudas nuevas y bueno, es bueno que hagamos un poco de docencia, ser un poco más didácticos en medio de esta situación estresante, que hay muchos temores, hay muchos traumas, hay muchos problemas psicológicos que son normales en medio de esta situación, pero que poco a poco tenemos que ir superando, y para eso pues estamos para aclarar dudas y que las personas puedan sentirse tranquilas. Doctor Jan Pablo González, la primera pregunta, comienzo. Esta situación, las variantes nuevas, ¿cómo es que se da esto? Entiendo, son dos variantes que vienen de Brasil. ¿Son más contagiosas? ¿Qué repercusiones tienen para la salud de la población? Si son más letales o no son más letales. ¿Cuáles son las situaciones que se dan al momento de un contagio de una persona con esta variante nueva? Esto es Clic. Sí, buenos días, Rubén y Rogelio. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta radioemisora y poder compartir con los amables radioescuchas información de primera mano por el Ministerio de Salud para poder hacer esa docencia, ¿no? Y que tengan pleno conocimiento de lo que está ocurriendo. Ok, el virus del coronavirus, SARS-CoV-2, como todos los virus, tiene un comportamiento para sobrevivir, subsistir, y generalmente comienza a mutar para adecuarse a su huésped, en este caso el hombre, el ser humano. Entonces sí se han reconocido 4 mutaciones importantes del virus que la hemos estado conversando y difundiendo por todas las redes sociales y por la información que el Ministerio emana o emite todos los días, con, por ejemplo, la cepa de Reino Unido, que es una cepa que producto de la transmisión que genera, ha puesto en grandes aprietos el sistema de salud de Reino Unido, que en este momento están bajo severas medidas de cuarentena. También tenemos la de la cepa de Brasil, que es el AP1. Tenemos la cepa de Sudáfrica, que también Panamá tiene restricciones a los viajeros procedentes de Sudáfrica. Y también tenemos la cepa de California. Pero en esta semana ha salido que la cepa de California también ha comenzado a mutar y que es una doble mutación. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Para estas 4 cepas, la OMS las considera cepas preocupantes en el sentido de que generan los mismos síntomas, pero entonces han visto un comportamiento, una tendencia a aumentar su transmisibilidad o su contagiosidad. Entonces, por ejemplo, ya hay estudios en Reino Unido que habla de la cepa de UK o de Reino Unido, la B11C, que también se está asociando a la letalidad y la presentación de síntomas graves. Entonces, eso es importante mencionarlo y tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, para Panamá, el sistema de vigilancia epidemiológica, es importante reconocer a tiempo la circulación de esta cepa. Nosotros, con un viajero de Zimbabue, nosotros notificamos a nivel nacional e internacional la presencia de la cepa. Gracias a Dios, el sistema pudo intervenir de forma adecuada y de esa persona enferma no hubo mayores contagios.
Igualmente ha ocurrido con la semana pasada, cuando el doctor Pascal del Instituto Conmemorativo Borga también hizo público la detección de la cepa P1 de Brasil. Sin embargo, la vigilancia epidemiológica ha hecho la trazabilidad a estos pacientes y producto de este contagio no ha habido nuevos casos. Entonces, nos mantenemos todos los días haciendo secuenciación genómica, mandando muestras constantemente al Instituto Conmemorativo Borgas, tratando de reconocer esta cepa para poder hacer las intervenciones de salud pública adecuadas, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la tarea y el objetivo del Ministerio de Salud en este momento con esas 4 cepas que son consideradas preocupantes. Doctor Jan, ahora mismo la que está en el hit parade en Panamá es la cepa de Brasil. Es como que la que más suena, la que más golpea. Hablan de la cepa P1 y hablan de una P2, que también es de Brasil. O sea, ¿qué tan temoroso o qué cambios deben haber en los cuidados? ¿Debemos cambiar el tipo de mascarilla? ¿Debemos cambiar otro hábito para poder contrarrestar una cepa que dicen que es muy contagiosa, es virulenta? Básicamente eso es lo que mete más miedo, ¿saben? ¿No? En lo que es la gente. ¿Qué debemos hacer de repente? Son 2 cepas que hablan que son muy fuertes. ¿Y qué debemos hacer de repente en esta situación frente a esto, no? Claro, Rogelio, para contestarte a tu pregunta, es importante, ¿por qué nos preocupa la cepa P1 de Brasil en este momento? Por la situación epidemiológica de Brasil. Cuando tú ves a un país que su sistema está ya casi colapsado, o que tiene casi 3.000 defunciones al día, te llama la atención. Y que obviamente identificas que es un factor de riesgo importante, y por eso la preocupación. ¿Y cuál es el otro factor que debemos agregar? La frecuencia de vuelos que recibimos de Sudamérica a Panamá. Panamá es un hub. ¿Qué significa? Que prácticamente para poder conectarse con el norte o Centroamérica, los sudamericanos utilizan a Panamá como un punto de referencia. Igualmente lo utilizan las personas que tienen trabajo o realizan algún tipo de actividad que deben viajar a Sudamérica. Entonces, para nosotros esa frecuencia de vuelos, estamos hablando prácticamente de 1.500 personas que se movilizan de Sudamérica a Panamá todos los días. Claro que para nosotros es una preocupación, y lo que más ruido ha causado es el decreto 260, pues, que establece requisitos muy rígidos para los pasajeros o viajeros que proceden de Sudamérica. Entonces eso contrasta, ¿no? La gente dice, esta cepa es importante, el gobierno está tomando acciones, pero entonces, para contestar la pregunta que me hiciste, debemos mantenernos con las mismas medidas de bioseguridad, cuidando el autocuidado sobre todo, lo que es la bioseguridad, la higiene de mano, el uso del cubreboca o la mascarilla, las pantallas faciales, el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones dentro de lo posible. Son medidas que no han cambiado. Eso, si nos damos cuenta con las estadísticas que, bueno, el doctor Labrador presentó el día de ayer, estamos en una posición envidiable en este momento, porque prácticamente todos los países alrededor vecinos lamentablemente tienen una situación epidemiológica donde esa tercera ola está haciendo estrago. Entonces nosotros tenemos un 3.4% de positividad, que es muy bueno. Muy bueno. La OMS recomienda que para tener control de la epidemia tenemos que tener un valor por debajo de 5, y nosotros estamos en 3.4. Entonces no debemos bajar la guardia. La comunidad debe mantenerse, como ha ocurrido en estos últimos meses, tratando de cuidarse, manteniendo las medidas que estábamos recomendando. Y ya vemos que lo que es la ocupación de camas en los hospitales también está disminuyendo. Entonces tenemos una tremenda oportunidad de poder romper la cadena de transmisión con este virus, sabiendo los riesgos que tenemos externos, ¿no? Y sí le pedimos comprensión a la población, porque a veces no entendemos esas medidas que parecen un poco drásticas o draconianas con el tema de los viajeros, pero ya hemos vivido desde el año pasado cómo ha afectado el coronavirus a Panamá y las defunciones que lamentablemente han ocurrido, y que son más de 6.000 panameños, casi 6.200 panameños que han fallecido producto de esta terrible enfermedad. Y debemos aprender de esto, sabemos que tenemos que aprender a vivir con el virus, pero por el momento mantener esas medidas de bioseguridad que nos han dado resultados, y bueno, y las medidas ya de cuarentena y los cercos sanitarios, ¿no? Pero créeme, lo que
menos queremos nosotros es restringir a la población, pero en la medida de lo posible que la población aprenda a cuidarse, entendemos que nosotros vamos a poder superar esta enfermedad que tanto daño ha causado a Panamá y al resto del mundo. Entonces no se ha escapado nadie de esto. Doctor, en esa misma medida me habla de medidas draconianas, o sea, medidas de restricciones fuertes. Se ve que en el aeropuerto ahora se hace un poco más control con los pasajeros que vienen de Sudamérica y hay quejas con eso. Pero parece que vivimos en un micromundo llamado Panamá, porque esas medidas están haciéndolas en todo el mundo. He escuchado cuarentenas hasta de 20 días en otros países y he tenido también el conocimiento de mucha gente que no pueden hacer escala hacia Panamá porque está restringido Panamá, está en esa lista de restricción. ¿Qué tan positivo es poner se puede decir que un pequeño cerco sanitario en el aeropuerto? ¿Y por qué las quejas? Porque me imagino que todos los países deben tener el mismo tipo de controles, ¿no? Más en este momento de que Brasil y Sudamérica, con la cepa brasileña, está casi cundida de esa cepa que suena bastante, ¿no? Sí, mira, en ese sentido tengo que decirles de que nosotros a lo largo de toda esta pandemia, nosotros tenemos que reconocer que nosotros nos hemos mantenido abiertos, entre comillas. ¿Por qué? Porque el canal de Panamá ha funcionado. Nunca se paró la operación del canal de Panamá para permitir lo que es la cadena de suministro importante a nivel global. También hemos sido hub humanitario. De Panamá se organizaron misiones humanitarias a los demás países para paliar un poco el efecto del COVID-19 en esos países. Igualmente estuvimos los vuelos humanitarios que permitimos la repatriación de todos esos viajeros varados que quedaron producto de los cierres de frontera. Y sí, tenemos restricciones en el aeropuerto, pero nos mantenemos abiertos. En el caso, por ejemplo, y vamos a Sudamérica, Chile, Argentina, Brasil, tienen restricciones de ingreso al país. No permiten que ingresen al país. Entonces, nosotros, sabiendo la responsabilidad y que Panamá es un cónclave o un punto importante en tránsito tanto marítimo como aéreo, debemos mantener esas fronteras abiertas, pero guardando esa garantía de brindar al país para garantizar en lo mínimo posible. Yo no te digo que estas medidas van a lograr el 100% de que no se importe, hay una importación de casos, pero tenemos que mitigar que nuevos casos y que cepas que no están circulando en el país entren y que generen otro problema de salud pública que ya tenemos. No hemos superado el que tenemos, ojo, pero los números están favorables. Los demás países, Estados Unidos, para ir a Estados Unidos tienes que hacer una cuarentena. Todas las pruebas, llegas a Estados Unidos, tienes que hacer tu autocuarentena. Y vamos más allá, la Comunidad Europea tiene vedada los viajes de nacionales de casi todos los países de América para poder ir a Europa. Nosotros no podemos, un panameño convencional no puede ir a Europa en este momento porque hay restricciones de que no nos permiten viajar. Entonces, comparamos y lo ponemos en contexto y dicen, no, el Ministerio de Salud es muy severo en el tema de aeropuertos. Tenemos y lamentamos mucho que una de las industrias más afectadas ha sido la aviación, ha sido el tema de turismo y el tema de crucero, que son pérdidas millonarias que han ocurrido, pero la situación en este momento, creo que la prioridad es la salud pública, la salud colectiva de todos los panameños, y que va a ser ese repunte de tomar todas estas actividades va a ser difícil. Eso es un reto, un desafío que tendrá que enfrentar este gobierno para poder que esas industrias que han sido tan afectadas tengan la oportunidad de surgir, pero tenemos que entender que tenemos que mantenernos con los protocolos, tenemos que garantizar la limitación de esos contagios y mantener al país saludable, que en este momento lo tenemos y se ve en la calle. Tú ves que la gente está yendo a los centros comerciales, está movilizándose, está tomando un aire, ya está yendo a las playas. El panameño sin la playa no puede estar. Tú has visto los fines de semana, pero no podemos bajar la guardia. Precisamente sobre ese tema le iba a preguntar. A propósito, ahora que se abrieron las playas, que hay más apertura en cuanto a horarios, las personas pueden asistir. Se habla de que, ¿cuál es el distanciamiento físico que debe tener una persona
que asiste a las playas. Y si es cierto o no que durante su estancia en la playa, al aire libre, deben mantener el uso de la mascarilla o no, por esto de que las gotículas de saliva viajan a través del aire, se esparcen a través del aire. Sí, pero es un poco ilógico. Cuando entras al agua, te quitas la mascarilla, o sea. Sí, yo me refiero a cuando están afuera, porque se habla de que incluso afuera. Y cuando estás adentro de la playa, ¿por qué te la puedes quitar? Si afuera tienes que ponértela, ¿no? Esa es una parte de repente que deja. Son dudas, ¿no? Son dudas que surgen. Para aclarar esas dudas que ustedes tienen y que muy bien las han expuesto, nosotros siempre hemos recomendado mantener la burbuja familiar, porque entendemos que si estamos en un grupo de confianza donde vivo con mi familia en mi casa, debo mantener esa burbuja, tratando de cuidar de que nadie ajeno a esa burbuja invada o esté con nosotros, porque no sabemos cuál es el antecedente de esa persona, dónde ha estado, con quién ha estado y si ha estado expuesto a un enfermo. Entonces, ¿qué estamos de acuerdo que el aire libre se reduce mucho el riesgo de contagio, pero tenemos que mantener los aforos, el distanciamiento entre grupos familiares y otros. Por ejemplo, vemos las tomas de lo que ocurrió el fin de semana en Isla Grande, y ahí no se guardaba ningún distanciamiento de nada. Entonces, aparte de eso, nadie con mascarilla. Entonces, cuando tú agregas también el consumo de alcohol, también entonces es un factor que influye en el comportamiento de las personas, y cometemos ese parpadeo, ese error que genera algún tipo de acercamiento. Y lo otro que es más preocupante, y que lo pudieron ver en noticias locales, que detectamos en los controles o en los retenes 20 casos de personas positivas que iban para la playa. Entonces, ¿qué ocurre? Hay gente que está sana, va a la playa, pero si hay gente irresponsable que se moviliza sabiendo que está en aislamiento, que debe mantenerse en su casa hasta recuperarse de la enfermedad, y se moviliza a estas áreas y está tosiendo, está estornudando, está hablando con la gente, hay un porcentaje de riesgo para aquella persona que va a distraerse, a relajarse un poco de este estrés y de todo esto COVID-19 durante todo este año. Y ahí es donde tenemos entonces los errores y bueno, que esas fotos nos dejan un mal sabor de boca, de que está bien, la playa es saludable, es bajo el riesgo de contagio, pero si hacemos aglomeraciones, no. Esto es Click Noticioso. La otra, entonces vamos a tener en 2 semanas nuevos casos de COVID. Sí, entonces, mientras estén en aglomeraciones o dentro de su burbuja familiar, en la playa, fuera del agua, deben mantener la mascarilla. Preferible. Claro, preferiblemente, ¿no? Ya en el agua, obviamente, la mascarilla va a perder su integridad cuando se moja. Entonces, pero si te digo, si guardamos el distanciamiento, no estamos mezclando grupos familiares, porque realmente yo no sé cuál es el antecedente. Pero, por ejemplo, cuando hacíamos los operativos y nos encontrábamos con esta multitudinaria grupo de personas, que eran casi como 30 personas, alegaban que eran grupos familiares, pero entonces imagínate, 8 son suficientes. Es un detalle con estas personas que alegaban que toda una familia de 30 personas, entonces ahí obviamente no hay ningún tipo de burbuja familiar, sino que son multifamilias que se reúnen en una aldea. Entonces, una tribu, 30 personas es bastante. Sí, claro, y nadie tiene dígame. Entonces, ya para ir finalizando, que nos come el tiempo, y usted disculpe, Sí, es preferible entonces reiterar, preferible que sean mascarillas quirúrgicas, mascarillas de tela, ¿no? Eso se mantiene. Sí, mira, las mascarillas, obviamente también tenemos que resaltar el hecho de que he visto comportamientos que no, cuando la mascarilla pierde su integridad, o generalmente un periodo operativo de 8 horas, por ejemplo, vamos con la mascarilla a trabajar, lo que estamos haciendo ahora es reciclarla. La estamos poniendo en los carros, en los retrovisores, y la usamos por toda una semana. Entonces también hay que entender que son desechables. Entonces la mascarilla de tela también funciona muy bien, pero tenemos que ser conscientes de higienizarla constantemente. Cada 2 días lavarla o cambiarla si tengo varias. Y bueno, aprovechar ese boom que la gente siempre quiere tener, la mascarilla de última moda, para que la siga utilizando, y creo que ese ha sido un factor que ha influenciado en que nosotros hayamos mejorado ese número de contagios que hasta hace 3-4 meses teníamos que todos estábamos preocupados por ello. Doctor, hay una disculpa por alguna más ya. Hablando de mascarillas, siempre hay
como se puede decir, un aviso, clinical y no clinical. ¿Las dos son efectivas? Sí, claro. Lo que sucede también es que, obviamente, cuando tú recomiendas un tipo de mascarilla, puede ser mejor que la otra por el tema de marca, pero también hay que entender la demanda que hubo globalmente. Y, por ejemplo, Estados Unidos utilizó una medida de que monopolizó prácticamente todas las N95 generadas por una X casa farmacéutica o una X empresa. Y tuviste que no se exportaba ningún tipo de material de este tipo de mascarilla porque ellos tenían una alta demanda. Pero sí es importante de que usarla. Obviamente eso limita y te cuida de que si estás expuesto, porque lo que iba a decir hace un momento, nosotros no sabemos en la calle quién tiene COVID y mucha gente ha padecido la enfermedad asintomático, ni siquiera estornuda, ni siquiera fiebre tiene. Entonces debemos cuidarnos y utilizar las medidas de bioseguridad y la higiene de manos, agua y jabón. Si no tienes gel alcoholado, no tienes alcohol al 70%, agua y jabón. Cada vez que va a manipular alimentos, lávese las manos. Si va al baño, lávese las manos. ¿Y qué dice la estadística? Que debido a esas medidas de bioseguridad que el panameño está realizando, han reducido otras enfermedades de origen respiratorio, la influenza. Mira que la influenza ahora no estamos preocupados por la cobertura de vacuna y prácticamente el que va al cuarto de urgencia es sospecha de COVID, pero sí. No de otras enfermedades respiratorias y bueno, ya ha pasado a segundo plano, ¿no? La gripe, mira, ahora nadie habla, y ahora estás tipificado, no puedes ni estornudar ni toser en un lugar porque inmediatamente el mundo se aleja. Antes decían salud al estornudo, ahora aléjate. Salud, váyase a hisopar. Ahora la consigna de las personas, váyase a hisopar. Así que básicamente eso, ¿no? También recomendarle a las personas, ¿no? Igual el uso de la careta facial, si la tienen disponible es mucho mejor. Claro, la pantalla. La pantalla facial. Por supuesto. Y darle la limpieza y la higiene, ¿no? Claro. Eso es importante. Agradecemos su participación, doctor Jean Pablo González, epidemiólogo del Ministerio de Salud, despejando algunas dudas sobre el tema del coronavirus, la pandemia que nos afecta desde hace más de un año. Hasta el día de ayer, 6 de abril, se reportaron un total de 356.913 casos. En el día de ayer se reportaron de ese total 357 y se reportan 6.146 personas fallecidas a la fecha desde marzo del 2020, cuando inició aquí en Panamá las restricciones o se dio la situación de la pandemia por el coronavirus. Vamos a continuar con el programa, Rogelio, mientras despedimos acá al doctor Jean Pablo González y le agradecemos su participación y sepa que usted sigue siendo bienvenido en su programa Click Noticioso a través de la emisora La Buena Radio Panamá.com, porque aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Vamos a continuar mientras despedimos al doctor González, Rogelio, con la psicóloga Ailín López. La psicóloga Ailín López. Ailín, ¿nos escuchas? Muy buenos días, sí, escucho alto y claro. Gracias, Ailín. Ailín es directora del Departamento de Psicología de Udelas, es vicepresidenta actual de lo que es la Asociación Panameña de Psicología. Ailín, ya hoy hablamos de COVID y el COVID y la situación está muy ligada al momento mental que vive el país. Ailín, a un año de esto, ¿qué se ha conseguido saber de qué tan sano está nuestra sociedad y nuestra población con esto que de repente es estresante? Ya no es igual antes, que tú salías sin mascarilla, normal por ahí, sin estar lavándote las manos. ¿Qué tanto ha golpeado psicológicamente esta situación a lo que se puede decir que es la población, ¿no? ¿Cuál? Ok, gracias por la invitación. Primero que todo, ¿verdad? Un tema de relevancia nacional e internacional. Hablar de cuáles son las afectaciones psicológicas que ha tenido esta realidad que estamos viviendo desde el año pasado. Bueno, les comento que en el caso de la psicología a nivel internacional
Se han triplicado los casos de pacientes atendidos psicológicamente. ¿Qué significa eso? Que a partir de la nueva realidad que estamos viviendo, muchísimas personas han sido afectadas con ansiedad, estrés, incertidumbre, por enfrentarnos todos a algo diferente, nuevo, que quizás jamás nadie pensó que iba a pasar en el mundo. Entonces, mucha incertidumbre, miedo, desconocimiento a lo que va a pasar. Y poco a poco, pues, acá nuestro estilo de vida y en todas las áreas. Hablamos del ser humano como un ser biopsicosocial espiritual. Si nos vamos a la parte física de la vida, biología, pues hemos cambiado un poco esa parte física en nuestros estilos de alimentación. Hasta eso hemos cambiado. Tratando de comer saludablemente, evitando aquellos alimentos que, pues, no ayuden a ese sistema inmunológico a estar fuerte ante un virus. Miren, por allí empezó. Si nos vamos a la parte social, ¿verdad? En ese gran nombre de seres humanos biopsicosociales, si nos vamos a la parte social, vamos a ver ese distanciamiento social, donde muchas personas, pues, hemos tenido que adaptarnos a un nuevo sistema de trabajo, el teletrabajo, la virtualidad, que se ha fortalecido. Hemos visto también ese distanciamiento de familiares, de amigos, de conocidos, quizás para uno que estaba acostumbrado a ese contacto. Pues hay personas que son muy sociables. En mi caso, ser muy sociable, me gusta socializar. Sí, me gusta socializar, conversar con las personas, hablar, contar historias, ver cosas diferentes, salir a un parque, salir así abiertamente, pues nos ha cambiado la vida. Y bien lo manifestaban hace un ratito con salir a la playa. Esto es Click Hay dos cosas interesantes en esto, y es que a veces el ser humano en el día a día necesita conectarse mentalmente de día a día del trabajo agotador. Eso le decimos a los pacientes: cuando estás estresado, ve a la playa, respira, oxigénate, cierra los ojos, mira escucha el sonido del mar, ve a la naturaleza, escucha los árboles, los pajaritos, todo eso nos relaja. Y eso se vio afectado el año pasado. ¿Cuántos no teníamos planes de irnos a un país o a un lugar aquí en Panamá a descansar, a relajarnos con la familia? Y lamentablemente eso quedó en stand-by, en alto, y no lo pudimos hacer. Entonces, es en cuanto a la parte social, laboral. En cuanto a la parte mental, esa parte biopsicosocial, la parte mental, muchísimas personas fueron afectadas por esa incertidumbre, por ese temor, por ese miedo. El pasado, en el mes de julio, nosotros culminamos una investigación sobre el estrés en Panamá. Por eso voy a pasar con gusto el enlace para que vean estudios que realizamos. Como bien lo mencionaste, yo trabajo en la Universidad Especializada de las Américas y fui invitada a participar en esa búsqueda de información de cómo estamos en Panamá con esta nueva realidad. Yo creo que la investigación fue interesante porque... ¿Sí? El estrés creo que va agarradito de la mano con el COVID. Son parejas. Yo siento porque el estrés... Allí vamos, exacto. Así vamos, Rogelio. Te voy a mandar el enlace del estudio de investigación. Primero se hizo un estudio para validar los instrumentos que íbamos a utilizar a la población panameña. Siempre utilizamos estudios o instrumentos de referencia de otros países y pues adaptamos esos instrumentos de evaluación psicológica a la población panameña. Después se hizo otro estudio donde se aplicó ese instrumento. Y lo interesante es que tenemos una población estresada. Si antes la Organización Mundial de la Salud decía que había un 10% de personas a nivel mundial estresados, te comento que eso ha subido enormemente en estos días. Y nuestra investigación arrojó que más de la población panameña vive estrés. Imagínate.
está el mayor porcentaje de la población sufriendo de estrés. Y otro dato que la investigación es que entre hombres y damas, los más vulnerables a sufrir de estrés son los varones. A cuidar a esos caballeros en casa, a cuidarlos, porque si vemos algo interesante, pasan dos cosas. Uno, las damas quizás no manifestamos en esa investigación ese porcentaje tan alto de estrés, porque las damas quizás tenemos la vecina con la que hablamos de nuestros problemas, de nuestras dificultades, le decimos lo que nos está pasando, nos desahogamos, o llamamos a nuestra hermana, o llamamos a nuestra madre, o llamamos a alguna amiga muy cercana, ¿verdad? Entonces mira qué interesante, las damas tenemos a alguien que hablar. Pero ¿qué pasa con la realidad de los caballeros? El caballero, y eso pues allí nosotros podemos decir que las damas somos mujeres, en algunos casos, porque desde que uno le dice al niño pequeño, no llores, eres un niño, no, los niños no lloran, desde allí vamos formando... Tiene que ver algo con el machismo, erróneas. Allí, entonces por eso digo que a veces somos culpables, a nuestros hijos, llora, es mal. Si tienes que llorar, llora, si tienes que hablar, habla, si tienes que expresar lo que estás sintiendo, dilo. Entonces, estamos en una cultura muy cerrada en ese... ¿Y qué pasa con los varones? Se guardan todo para ellos. Y cuando digo que se guardan, te pongo pacientes que hemos atendido durante todo este año, y te digo que se ha triplicado la atención, y en mi caso, como psicóloga clínica, he tenido más pacientes varones que han buscado ayuda, y eso es muy positivo, que los varones digan, necesito ayuda. Y yo de verdad, cuando llegan estos casos, yo le digo, felicidades por lo que ha hecho, qué bueno que usted ha buscado ayuda, porque el detalle está que cuando yo busco ayuda, yo te puedo dar esas herramientas terapéuticas para que tú salgas adelante, porque todos estamos en este mismo barco por esta situación, y hay personas que dicen, busco ayuda, pido mi SOS. Hay un libro muy interesante que me encanta, que se llama Un grito desesperado, de Temo Sánchez, y hay personas que dan ese grito desesperado buscando ayuda a sus familiares, y esos familiares, me ha tocado casos donde familiares, esposa, la madre, el padre, han llamado primero para pedir cita por algún familiar. Esto es muy interesante, o sea que la persona habló y dijo, me siento mal, no aguanto la situación, no aguanto el estrés, no aguanto lo que está pasando. ¿Y qué sus varones? Recordemos que los hombres son la cabeza de la familia. Exacto. Y hay una realidad en estos momentos. ¿Cuántos varones han quedado desempleados? Cesantes, laboralmente. Ese gente es el proveedor de la casa. Así es, donde tienes que pagar la casa, supermercado, que tienes que pagar por la luz, teléfono, el cable de internet, que es tan valioso en estos momentos, ¿verdad? Entonces, pues, se suspenda tu contrato laboral. Imagínate cómo queda ese varón, ¿verdad? Entonces, qué bueno, y eso aquí abiertamente deseo felicitar a todos los varones que han... Yo necesito ayuda, yo no puedo solito con este peso, yo no puedo solito con esta carga, con esto que está pasando. Igualmente un llamado de atención a las damas, a apoyar a esos varones, ¿verdad? En pareja es 50 y 50, cada uno debe aportar en esa relación. Entonces, es un momento de apoyo de ambos, y saber y pues que estamos pasando por una situación que a todos nos ha afectado en un grado o en otro, pero a todos nos ha afectado esta situación. Y mira cómo lo marcó el estudio de investigación: los varones son los más vulnerables. Cuando hablamos de estrés, hay algo muy valioso, y es el estrés se vincula directamente con enfermedades cardíacas por altos niveles de cortisol. Sí, es muy interesante, una vinculación. Eso es lo que le iba a preguntar. Estrés y corazón. Aileen, eso es lo que te iba a preguntar. Hace poco... Estrés y corazón. Hace poco murió un reconocido artista por un ataque fulminante al corazón, y he conocido varios casos de personas que han fallecido de eso, de ataques al corazón y fulminantes. O sea, me imagino que tiene que ver algo con esta burbuja estresante que es la que vimos ahora mismo, y
Y me decías, creo que ayer conversábamos, que más en hombres nuevamente. Así es. Mire, si vamos a investigaciones y vamos a estudios de nuevas tendencias en lo que es manejo de las emociones y daños a nivel físico orgánico, hay unas teorías interesantes. Tenemos estudios que hablan de la biocodificación emocional, que muchas de las enfermedades que desarrolla nuestro cuerpo inician en nuestro cerebro, ¿ok? Entonces, si yo tengo una mente, un cerebro estresado, tenso, con muchísimos pensamientos al día, el ser humano tiene más de 80,000 pensamientos al día. Wow. Y los estudios indican que esos pensamientos, miren, mínimo 70,000 pensamientos al día. Estamos pensando constantemente en muchas cosas, estamos viendo imágenes en la que el cerebro está ahí como una esponjita, captando todo, pero hay un estudio muy interesante que salió hace 2 meses que indica que de ese mínimo de 70%, de esos 70,000 pensamientos al día, el 80% son negativos. Imagínese un varón que pierde su trabajo, ¿qué va a estar pensando? Tengo que pagar la luz, pagar el agua, tengo que hacer esto, viene a cobrarme esto, ¿cómo hago con el supermercado? Si tengo niños pequeños, la leche, el pamper. Y lo triste es que son pensamientos muy repetitivos. Y si yo estoy cambiando mis pensamientos y mi cerebro... Ajá. Una pregunta que me queda. Esa falta de búsqueda de ayuda tiene que haber ligado con el machismo, con esa hombría de decir que no necesito ayuda porque soy el fuerte. Cuando quizás no sí, somos. un poco un pensamiento. Puede ser un pensamiento distorsionado del momento, ¿verdad? Voy a aguantar, yo lo voy a poder hacer y quizás necesito ese... También es valioso indicar que los varones, algunos por el que dirán, algunos porque, pues como yo soy el macho, el fuerte de la casa, al final, cuando hay una situación así y la persona no soporta psicológicamente la presión que tiene, como una, así mismo igual, como una olla de presión, está dando tanto que cuando hace boom, lamentablemente se convierte hasta en una estadística por un ataque cardíaco. Doctora, una consulta. Se han dado casos. Esto es Clic Sí, Noticioso. precisamente por eso agradecemos la participación de todos los oyentes a través de la frecuencia de La Buena Radio, www.labuenaradiopanamá.com. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus críticas o a bien todo lo que quieran comentar a través de nuestras redes sociales. @Clic Noticioso. Este es su programa Clic Noticioso, tanto en Twitter, Facebook, Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube. Nuestro correo electrónico clicnoticioso507@gmail.com. Doctora, precisamente usted hablaba algo sobre ese tema, ¿no? Curioso, los hombres somos los que más nos estresamos, pero hay un detalle ahora, una novedad dentro de esta situación de la pandemia. Uno es que la situación de las vacunas tiene como algo preocupado, como ansiosos a las personas que todavía no han accedido a esa vacuna porque se está vacunando aquí en Panamá por fases. Eso por un lado. Y por otro, ¿de qué manera puede afectar psicológicamente de su rama esta situación de que a partir del lunes los niños, algunos, vayan a retornar a las escuelas, ¿no? En medio de esta situación que todavía hay un riesgo de contagio del coronavirus? Bueno, tengo que decir 2 cosas en cuanto al colegio. Uno, lo primero es que un año donde los niños no han ido al colegio, y más en niños pequeños, hablo de kinder, primero, segundo grado, es una fase valiosa en el desarrollo de competencias en el niño, habilidades sociales o habilidades blandas. Significa que así como evaluamos y hacemos una anamnesis, una buena entrevista a los niños que cuando vienen con sus papás y le preguntamos al papá, ¿su niño gateó? Y nos dice no, simplemente se paró y comenzó a caminar. Allí a nivel del sistema nervioso central no se han hecho algunas conexiones sinápticas, no se ha estimulado ese cerebro. Y eso va a repercutir posteriormente en que el niño tenga algunas dificultades académicas, el no haber gateado. Pues algo similar va a pasar, te digo desde ya, y hay que hacer un buen estudio de investigación sobre eso,
Porque aquellos niños que han perdido su primer año de vinculación social con otros niños van a tener un déficit en sus habilidades blandas. Imagínense a un niño que solamente vive con su papá y su mamá y está solito en casa, tiene 4 o 5 años y no tiene esa vinculación con otros. ¿Cómo será como adulto? ¿Cómo será como adolescente? Entonces aquí estamos perdiendo algo muy interesante con esta nueva realidad que estamos viviendo, y es que la vinculación, la comunicación, la motivación de ir a la escuela porque tengo a mis compañeritos y porque tengo amiguitos y porque ya tengo esa armonía, esa coherencia, porque en esas etapas de desarrollo de habilidades sociales se está perdiendo. Entonces, por un lado, esa es una parte un poquito allí que no es muy buena con los niños. Y por otro lado, la incertidumbre de los padres de volver a tratar de integrarse al área educativa, con el temor de que el niño se contagie, con el temor porque no vamos a estar allí vigilantes si el niño se quita la mascarilla en un momento, si comienza a jugar en aparatos que tenemos en la escuela para los niños pequeños, con el temor quizás a la hora de la merienda, que tiene que irse la mascarilla y comer, el lavado de las manos, ¿verdad? Y el cuidado respectivo, el temor a que ese niño, dependiendo del grupo del salón, ¿cuántos tendrá en el salón? 15 niños, que 15 niños tienen su propia historia personal con sus padres y con su comunidad. Entonces es valioso, es interesante, y esto en psicología nos abre un espacio para hacer investigaciones de Panamá, porque nosotros en Panamá estuvimos muy acostumbrados a buscar las investigaciones de otros países, pero tenemos una realidad actual. Es una invitación a todos los profesionales de la psicología a investigar. Vamos a investigar tanto con los padres, porque los padres les comento que también están la incertidumbre. ¿Lo mando o no lo mando a la escuela? ¿Qué hago? Y si se agrava la situación y tengo un niño que sufre de asma en estos momentos, y sería con alguna enfermedad respiratoria. Sí, entonces es una gama de factores psicosociales que pueden incidir. Para mí, de verdad, como psicóloga, un punto valioso es que el niño se integre a las aulas, que un niño tenga su desarrollo psicosocial apropiado, de acuerdo a su edad, que no se salte etapas, que no pase como los niños que no gatean. Pero miren, estamos en esa incertidumbre, viendo los pros y los contras. ¿Lo mantengo en casa, donde se va a saltar una etapa de desarrollo de habilidades sociales, o lo integro al colegio, donde no sé si va a venir con el virus, lo va a traer a casa, no sé cómo andan sus manitas? Los niños necesitan mucha supervisión de sus papás, hasta en el hogar, que tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Lávate las manos, cepíllate los dientes, báñese, todos esos hábitos. Entonces, uno queda con la incertidumbre, porque hay papás que están en teletrabajo, hay papás que están ya en las oficinas o en las instituciones donde trabajan. Entonces, uno también, eso que va a generar un poco de ansiedad. La ansiedad es esa preocupación anticipada hacia las cosas. Entonces, allí estamos ahorita mismo en 2 líneas a seguir y ver cuál es la que nos conviene. Aquí los sistemas educativos deben estar preparados con todas las medidas de bioseguridad, pues van a abrir para que los papás bajen un poco el nivel de ansiedad también. Aileen, otra cosa ligado a esto, hablando de los niños, muchos niños de repente pueden estar sufriendo de depresión porque no tienen ese contacto. Uno cuando es niño, uno necesita contacto con el ambiente. ¿Cómo uno maneja una depresión de repente con un hijo en casa? Porque no puede salir, porque tú estás encima de la mascarilla, lávate las manos, o sea, no tienen esa libertad. ¿Cómo se maneja la depresión en un niño? Vimos ayer un caso de un niño que, bueno, lamentablemente se quitó la vida, se puede decir. ¿Cómo se maneja ese escenario, ¿no? como padre? Esto es Click Noticioso. Okay. Lo primero aquí es que hay varios factores que hay que tomar en cuenta. Primero, viendo la parte de los papás, cómo es esa dinámica familiar de esos papás, de esa pareja, ¿ok? ¿Cómo es ese, primero que todo? Era, en ese caso, para todas las familias, ¿cómo se están llevando en estos momentos papá y mamá? Cuando yo estudié la asignatura familiar, nos decía la profesora en ese tiempo que los niños son el reflejo de los padres. Y el niño va a absorber tanto la mamá como del papá. Empezando por allí.
Si el padre está ansioso, yo le voy a dar ansiedad, voy a proyectar esa ansiedad en mi niño. Pero si yo soy una madre segura, tranquila, que estoy en calma, yo le puedo explicar de acuerdo a lo que me indique el niño o lo que quiera saber, y puedo bajar ese nivel de ansiedad en casa, sencillamente. Entonces, ahí el factor clave es cómo los padres, el adulto que ya es consciente, que tiene una capacidad cognitiva diferente, madura, más situaciones en el hogar. Por allí empezamos. Y en cuanto a depresión en los niños, hay algunos casos de niños que sí se deprimen, pero cuando uno hace la investigación, las entrevistas necesarias, se da cuenta de que esa depresión está marcada o está unida por esa vinculación de los padres. Quizás hay problemas en la pareja, quizás se esté hablando de separación. Yo he tenido casos de niños que muestran depresión o rasgos de tristeza y nostalgia. Y cuando uno pregunta, ¿por qué te sientes así? ¿Qué ha pasado? ¿Qué extrañas? ¿Por qué estás manifestando esa conducta de llanto, de tristeza? Hay niños que inclusive han cambiado. Miren esto, por ejemplo, un caso donde un chico, estando, bueno, en ese momento en clase, la maestra notó que estaba apagadito en el salón. Era un niño conversón, hablantín, era un niño de estos que le gusta socializar, y de repente cambió. La maestra se preocupó y me llamó y me lo mandó a consulta. Cuando yo evalúo al niño en capacidad e inteligencia, el niño es un niño brillante, con muy buena capacidad. Pero cuando evaluamos la parte familiar, allí vi algo muy interesante. El niño estaba nostálgico, triste, deprimido. Y en las técnicas que estamos en psicología, manifestó algo claro. En casa está pasando algo que está haciendo que yo me sienta así. Nosotros en psicología llamamos el chivo expiatorio. El chivo es el síntoma en la dinámica familiar, es la ovejita negra que dice, oye, si es una ovejita negra y él está manifestando síntomas, es porque algo está sucediendo en esa dinámica familiar. Y él era el chivo expiatorio. Llamamos a los padres, les explicamos a la pareja, llamamos a los padres, les explicamos a la pareja los síntomas que tenía el niño, signos que nosotros estábamos viendo, porque él tuvo un cambio conductual muy interesante, muy que todo el mundo lo notó, la maestra lo notó. ¿Qué había detrás de ese niño triste, deprimido y nostálgico y calladito? Separación de los padres. Había una situación, el padre lamentablemente lo despidieron del trabajo, cesaron el contrato, y la madre fue la que asumió toda la responsabilidad y todos los gastos y todo lo que conlleva. Quizás el niño era un simple observador de lo que estaba pasando. Entonces, a veces nosotros los adultos pecamos de que los niños no saben las cosas. Ellos saben, ellos observan, ellos son inteligentes, son niños maravillosos. Así es. Miren qué interesante, cuando evaluamos la pareja, a raíz de que el esposo, pues lamentablemente no estaba trabajando, la señora tuvo que trabajar horas extra para asumir los gastos y las responsabilidades, tenían 3 niños, entonces ella tuvo que asumir hasta horas extras, trabajando en un lugar, en un puerto donde a veces hay contenedores, eran pasadas, tenía que quedar para poder ver los contenedores, esas cosas. Llegaba tarde a casa a las 10, 11 de la noche, dependiendo de los contenedores, y eso creó en la pareja un conflicto donde el señor decía, bueno, ya ahora resulta que no tengo cómo solventar los gastos del hogar, ahora mi esposa llega tarde, y se dieron una serie de situaciones y se fueron agravando, lamentablemente, que ellos hablaban hasta de divorciarse, y eso lo escuchó el niño. A raíz de eso fue el cambio en la conducta del niño. Entonces, miren, cuando hablamos de depresión hay que buscar qué está pasando en la familia, en la pareja. Un niño no se deprime así por así, siempre hay causas. Entonces hay que buscar la etiología del porqué de esa conducta. Entonces, pueden darse esta depresión por muchas cosas, por el nacimiento de algún hermanito, y que se desplaza también toda la parte emocional hacia ese bebé, y el niño va a sentir como que, ay, me han desplazado, me tienen en una esquina, me tienen renegado. Puede darse por muchas cosas, por el nacimiento de algún hermanito, y que se desplaza también toda la parte emocional hacia ese bebé, y el niño va a sentir como que, ay, me han desplazado, me tienen en una esquina, me tienen renegado.
Pero mire, todo parte de cómo papá y mamá manejen esa dinámica familiar. Que el niño se sienta sostenido emocionalmente, que el niño se sienta escuchado por los papás, que el niño pueda conversar amenamente, que el niño sienta que tiene un valor en la familia. Entonces, no menospreciemos o no tomemos en cuenta a los niños. Y en estos momentos, así como el adulto busca ayuda a nivel psicológico cuando se siente que algo no está bien, pues a veces los niños necesitan ser escuchados. Entonces, esto es muy valioso, el escuchar a los niños. Aquí yo hablo de un punto muy interesante que es una con amor, disciplinar, poner reglas, tener buenos hábitos, siempre con amor, saber que los niños van a crecer seres humanos maravillosos y eso depende de cómo es esa vinculación afectiva o ese apego con papá y mamá. Entonces ya sabemos que un niño depresivo no es que no nació depresivo, sino que hay algunos factores que están incidiendo, así como adulto que se deprime porque me botaron del trabajo o porque, pues, lamentablemente perdí el carro, perdí la casa, perdí algún familiar querido. Así los niños van a tener algunos factores que van a incidir en su conducta. Debemos buscar siempre la etiología, el por qué. ¿Qué es lo que está causando esa acumulación de conducta? Y que a veces no es hacia la mejor conducta, sino hacia situaciones que después lamentamos, ¿no? Así como lo que pasó con el niño que no tomó una decisión, pues un niño inmaduro. Hay que ver esta dinámica familiar, la comunicación, la motivación de los padres, el apego, la vinculación afectiva que tuviese. Hay que ver muchos factores para poder decir esto pasó por esta situación. Ok, agradecemos la participación de la doctora psicóloga Aylin López, nos dio bastante información. Sí, y nos queda tema en el tapete todavía, así que estamos pendientes. Lo que conversaba la doctora. Estamos pendientes de la conversación. Así es, Rogelio. Vamos por lo pronto despidiendo el programa. Acá nos habla nuestro productor Javier Jiménez, que ya estamos sobre la hora. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @ClickNoticioso en Twitter, en Instagram y también nuestras cuentas de Facebook y de YouTube, Click Noticioso, porque aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Por lo pronto despedimos este programa de hoy miércoles 7 de abril a través de su emisora digital labuenaradiopanamá.com. Agradecemos tanto la participación de la doctora psicóloga Aylin López, así como también más temprano la participación del doctor epidemiólogo Jean Pablo González, que nos estuvieron hablando sobre la situación de la pandemia y la parte psicológica, esa parte psicológica interesante que nos explicó la doctora López hace poco. Nos queda ahí tema en el tapete. Nos queda mucho tema por tratar en este sentido. Espero que la información que ha dado la doctora haya sido de mucha ayuda para todos los oyentes que nos sintonizaron. Recuerden sus comentarios, hacer sus sugerencias a nuestras redes sociales y también a través de nuestro correo electrónico clicknoticioso507@gmail.com. Despedimos el programa, Rogelio. Agradecemos tu participación. Agradecemos la ayuda de nuestro productor Javier Jiménez, que estuvo en controles. Así que será hasta la próxima semana, el próximo miércoles a las 11 de la mañana, cuando estaremos con una nueva emisión del programa Click Noticioso. Porque recuerde, todo lo que hace noticia aquí le damos clic. Hasta pronto, amigos oyentes. Saludos. Esto es Click Noticioso.